Arquitectura Venezuela presenta Entrevista con Ernesto Nones. A continuación. Nace el 12 de septiembre de 1961 en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. En el año 1987 se gradúa de arquitecto en la Universidad del Zulia y posteriormente empezó a trabajar en la oficina de su hermano, el arquitecto Carlos Nones. En enero del año 2000, fundó junto a su hermano Eduardo Nones la firma de arquitectura Nones más Nones, con la cual ha realizado más de 450 proyectos, de los cuales 350 han sido construidos, obteniendo más de 30 premios y galardones, entre los que destacan el Premio Municipal de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Maracaibo en 8 ocasiones. Sin más que agregar, los invitamos a continuar con este video. ¿Cómo te diste cuenta de que querías estudiar arquitectura? Ya a esta edad es más fácil darse cuenta, reconocer la influencia que el entorno familiar y que los padres tienen sobre las decisiones que uno toma a tan temprana edad, 17 años. Mi padre fue un ingeniero civil y en mi casa siempre se habló de construcción. Lo acompañábamos a las obras desde muy temprano. Yo recuerdo muy pequeñito estar visitando con él las obras, y ver cómo él tenía el ojo educado para corregir y mirar lo que había que mirar, cosa que yo me encuentro repitiéndolo en las obras cuando visito proyectos. Luego, posteriormente, mi hermano Carlos, uno de mis hermanos mayores, soy de una familia muy larga, empezó a estudiar arquitectura en la Universidad del Zulia también. Y yo pude ver de primera mano todo de lo que se trataba la carrera, los marcadores, los olores, el olor del rubber cement, los marcadores aplicados sobre el papel croquis, las maquetas, y fue definitivamente la última información que yo necesité para saber que eso era lo que yo quería estudiar. Posteriormente, mi hermano Eduardo, menor que yo, que es mi socio en Nones más Nones, empezó a estudiar arquitectura también. Y luego esto se convirtió en un clan donde sobrinos, sobrinas, cuñadas, esposos de mi sobrina son arquitectos, de manera que de verdad que el apellido Nones en esta ciudad y la palabra arquitectura van de la mano. Sí, la respuesta es, definitivamente hubo un entorno familiar, hubo todo un amor por el diseño y por la construcción en mi decisión. ¿En qué año y cómo se crea la firma Nones más Nones? La historia de Nones y Nones comienza en el año 2000, en enero de ese año. Digamos que comenzando el siglo, mi hermano Eduardo y yo veníamos de trabajar varios años en la oficina de nuestro hermano Carlos, cosa que fue sin duda una gran escuela para nosotros. Así que en el año 2000, en el deseo de seguir dedicándonos a esto, de seguir trabajando, de abrir nuevas alternativas, decidimos hacer nuestra propia oficina de arquitectura para continuar en esto que tanto nos gusta, y alquilamos una oficina. La verdad es que no teníamos mucho trabajo, simplemente el deseo de seguir en esto. Teníamos 2 escritorios con una sola computadora, éramos arquitectos, dibujantes, éramos el administrador de nuestra propia empresa. Y comenzamos, yo recuerdo con mucho cariño, el primer proyecto que hicimos, un pequeño apartamento de 120 metros cuadrados, una arquitectura interior a la cual nos dedicamos por varios meses los dos. Luego ya vinieron, los proyectos más importantes, de clientes que todavía siguen siendo muy fieles con nosotros, cosa que le agradecemos, porque definitivamente cuando uno quiere dedicarse a esto, algo muy importante es saber manejar a los clientes, saber escucharlos, saberle dar respuesta justa a sus necesidades, a lo que te están pidiendo, a lo que ellos están soñando, de alguna manera ponerle freno a nuestro ego, para que de verdad nuestro proyecto sea construible. Eso nos ha llevado a unos números bien gratos para nosotros. Tenemos
más del 70% de las cosas que hemos diseñado están construidas, están terminadas, se están usando, son espacios para el comercio, para la vida, para los apartamentos. Tenemos construido, y estos son datos que recientemente, en virtud de los 20 años, nos pusimos a hacer como una data. Tenemos más de 400.000 metros cuadrados construidos en esta ciudad, y eso sin duda se debe a que siempre nuestro enfoque ha sido dar justa respuesta a las solicitudes del cliente, de manera que, como decía, los proyectos tengan un inicio feliz y un final feliz, que es el hecho construido. En el momento, Eduardo, mi hermano, vive en la ciudad de Miami desde hace 3 años con su esposa, con sus hijos, y tenemos la oficina en Miami, con la cual hemos podido participar en varios proyectos comerciales, y felizmente acabamos de entregar nuestro primer proyecto de vivienda multifamiliar de altura mediana en la zona de Coral Gables, que ya está por empezarse a construir. Seguimos muy animados, como hace 20 años. Tenemos ahora a las nuevas generaciones trabajando con nosotros, están nuestros hijos, están los sobrinos. Mi hijo mayor, Tomás Nones, es diseñador gráfico y es parte ya de Nones más Nones, cosa que nos ha permitido darle a los clientes un nuevo alcance que tiene que ver con el branding, que tiene que ver con el concepto comercial, que tiene que ver con el manual de imagen, con el manejo de las redes de sus proyectos. De manera que Nones y Nones se convirtió, es ahora una oficina de proyecto global, donde la arquitectura y el branding y el mercadeo van de la mano, de manera que podamos garantizar un poco más o trabajar con nuestros clientes para garantizarles el éxito de sus proyectos, sea un restaurante, sea un trabajo con la alcaldía, un edificio de vivienda, etc. En el presente, entonces, como decía, tenemos la fuerza de la gente joven. Estamos muy contentos con la participación de nuevos asociados, como la joven arquitecta Estefanía Castellano, que trabaja con nosotros desde hace 3 años, y son jóvenes con gran potencial que nos suman mucho a nuestra oficina ya de 20 años, y que nos permiten ver el futuro con nuevos ánimos y con el mismo optimismo que teníamos cuando comenzamos hace 20 años. El edificio residencial Loft 1 obtuvo el Premio Anual Municipal de Arquitectura de la ciudad de Maracaibo, mención edificación ganadora. ¿Qué características hicieron a este edificio merecedor del premio? La historia de del edificio Loft 1 es de esas historias que empiezan bonitos, se complican, pero afortunadamente tienen un final feliz. Empezó bonito porque en el 2007-2008 estábamos en la oficina diseñando varios edificios de apartamentos para distintos clientes. Había un auge en Maracaibo de la construcción de viviendas, y entonces nos animamos nosotros a comprar un pequeño terreno que estaba bien ubicado dentro de la ciudad, pero en una calle de viviendas clase media baja, pero con una zonificación que nos permitía hacer edificios en altura. De manera que nos animamos, decía, a comprar ese pequeño terreno y a hacer una propuesta propia de promoción y de venta de unas viviendas ligeramente distintas a las viviendas estándar que estábamos diseñando para los clientes, que es la vivienda típica de la familia papá, mamá, hijo, hija. Eso quiere decir 2/3 cuartos, sala, comedor, cocina. Entonces nos preguntábamos si era conveniente, y así lo decidimos, salir al mercado con un producto, con una vivienda distinta. ¿Por qué no? Para gente soltera, para solteros, solteras, tú sabes, para el chef, para el artista, para el viudo, para la pareja ya retirada sin hijos, que no encuadran, que no se sienten representados su estilo de vida dentro de una vivienda, un apartamento de conformación estándar. De manera que diseñamos unos lofts de planta libre, 120 metros, 370 de altura, mucha luz natural, un balcón con
una cantidad de metros cuadrados importante en relación a lo relativamente pequeño de los apartamentos, de manera que pudiera la persona, como decía este otro grupo, este otro público, pudiera sentirse más a gusto, más acorde con su vida, mucho más si son millennials, que entendemos que, bueno, que van muy rápido, que trabajan y viven en el mismo espacio. Y eso fue lo que hicimos. Hicimos un pequeño edificio de 7 apartamentos, uno por piso, de loft, como decía, de planta libre, muy altos, y con una arquitectura contemporánea, y introdujimos por primera vez el color de una manera, tú sabes, clara, por decir, sin ninguna vergüenza, el color naranja en 2 de los volúmenes del edificio. Quizás fue uno de los primeros edificios de vivienda en Maracaibo que usaba el color de una manera tan obvia, tan clara. Decía que se complicó en el camino porque, bueno, nos pusimos a construir por cuenta propia y aprendimos lo que no se ve. Aprendimos el trato con la parte laboral, la seguridad de la obra, etc., la adquisición de materiales, etc. Nos costó terminarlo, pero el final feliz es que en el año 2010, sorpresivamente, volvimos a recibir el Premio Municipal de Arquitectura Ciudad de Maracaibo, la categoría de edificación ganadora. Y fue muy sabroso, fue muy reconfortante de recibir ese premio, porque sabíamos que estábamos compitiendo con edificios mucho más importantes, mucho más grandes, ubicados en mejores zonas de la ciudad, en mejores calles de la ciudad. De manera que pudiera resumir, decir que el premio se lo otorgaron al atrevimiento, a lo novedoso de la propuesta. Hicimos un uso increíblemente provechoso de una pequeña parcela de 470 metros, que es pequeña para estos fines. Y sobre todo yo diría que el premio de arquitectura fue a los detalles, al cuidado, al esmerado cuidado que tanto en proyecto como en obra tuvimos por los acabados y por los detalles constructivos de la obra. De manera que sí, el Loft 1 para nosotros dentro de la oficina, por supuesto, se convirtió en un hito de lo que ha sido nuestra carrera, nuestro trabajo. La torre insignia cuenta con elementos que destacan en su fachada. Algunos de ellos son el color naranja y una doble altura enmarcada en un paralelepípedo rotado. ¿A qué responden estas características? La torre insignia está ubicada o fue desarrollado como proyecto en una parcela de una poligonal nada regular, la topografía muy accidentada, cosa que no es común aquí en Maracaibo, de manera que el emplazamiento de la misma torre y de los estacionamientos no permitió desarrollar grandes áreas sociales en la planta baja, áreas comunes para los propietarios, para los habitantes del edificio, de manera que de la mano del promotor, de nuevo, nos convencimos todos de que había que generar en altura, en esa torre de 2 apartamentos por planta, había que sacar unos apartamentos y introducir área social, área común, para aprovechar las buenas vistas que hay sobre el lago de Maracaibo, que está a escasos 500 metros de la torre. De manera que eso fue lo que se hizo. Se extrajeron 2 apartamentos de un lado de la torre y se diseñó una terraza a doble altura con un gimnasio que se vuelca sobre esa terraza, consiguiendo de verdad unas vistas espectaculares y con una ventilación natural muy conveniente. ¿Qué hicimos para, como arquitectos, terminar de contar lo que estaba pasando en esos niveles? Rotamos el volumen de la terraza, un poco además buscando las distintas vistas al lago, y lo acompañamos de nuevo con un color, con un mosaico vítreo rojo, que luego por un trabajo cromático
en el edificio, los repetimos en alguno de los balcones, en algunas de las terrazas de los apartamentos, con ese resultado que además es uno de los favoritos de los estudiantes, porque afortunadamente la torre insignia está emplazada en una avenida muy importante, 5 de Julio, y tiene una distancia fotográfica, por decirlo así, una distancia de apreciación muy conveniente, de manera que se ha hecho como el favorito de los estudiantes y digamos, del público en general, un poco por el color, un poco por esa bondad que tiene la ubicación de esta torre. Al final también recibimos un reconocimiento de la Cámara Municipal como un aporte estético a la arquitectura de la ciudad. ¿Cómo fue el proceso de diseño del conjunto residencial Ágata y Jade? ¿Y qué aspectos se tomaron en cuenta para adaptar el edificio al clima de Maracaibo? El proyecto de Ágata y Jade es una historia a dos tiempos. El promotor nos contrata para el proyecto de una torre de apartamento de 225 metros cuadrados por planta, con todas sus características y sus variables programáticas, etc. Y en una parcela, en un sector de la ciudad muy bueno, muy bonito para tal fin. De manera que yo estaba llegando de un viaje y había estado investigando, mirando fachadas, en la búsqueda de no repetir. Habíamos tenido en fila varios proyectos en línea de vivienda multifamiliar, y siempre nos ha preocupado, y ha sido una lucha interna de la oficina, no repetirnos, porque cuando tú estás haciendo algo bien y tienes un buen volumen de trabajo y tienes compromisos de tiempo y necesidad de hacer entregas de proyectos, es muy común el error de repetir lo mismo que se está haciendo, lo mismo que venimos haciendo, como respuesta a que si estamos consiguiendo buenos resultados y tenemos que hacer estos nuevos proyectos. Pero bueno, ese no es el caso es que nosotros intentamos siempre en nuevas búsquedas, responsablemente, además, no solo como oficinas, que queremos seguir disfrutando día a día de los proyectos, día a día de nuestro trabajo, sino también con los clientes, no estar haciéndole lo mismo a cada cliente, a pesar de que estén siendo cosas que nos estén reconociendo como que son buenas. De manera que intentamos esta piel cuadriculada, esta retícula en la fachada principal, que incluye balcones y un gran ventanal para el área del family, y desplaza hacia un segundo plano los ventanales y las puertas que salen a estos balcones, a esta terraza, con lo cual se logra además disminuir importantemente la incidencia de los rayos solares sobre los vidrios de estos balcones. De manera que estábamos haciendo este proyecto y el promotor compra la parcela contigua, una parcela muy parecida, y nos pide que hagamos una segunda torre con diferencias muy pequeñas en lo programático, quiero decir, apenas unos metros cuadrados más por planta tipo. Y entonces decidimos que definitivamente, si ya hemos trabajado y hemos considerado todas las condiciones climáticas y de visuales y de estética para esta torre que estábamos haciendo, decidimos plantearle un espejo de la primera torre y conformar un conjunto que terminamos reforzándolo con un pliegue que sube hasta una terraza a nivel de la azotea y crea como una suave tensión que tratan de encontrarse las dos torres, lo que termina vamos a decir, de conformar arquitectónicamente el conjunto de los dos edificios. Climáticamente, como decía, esas dos fachadas son hacia el este, hacia el lago. Afortunadamente en Maracaibo tenemos el lago hacia el este y hacia el noreste, y podemos darle la espalda al oeste, que nos castiga mucho por las altas temperaturas que ya todos conocen de esta ciudad. Hacia las fachadas posteriores son mucho más blancas, ventanas mucho más pequeñas,
de manera que respondiendo de la mejor manera posible a las condiciones climáticas de la ciudad. En el año 2015, el Centro Comercial Camoruco recibió el Premio Anual Municipal de Arquitectura de la ciudad de Maracaibo. ¿Qué características crees que lo hicieron merecedor de este premio? Para grabar la respuesta sobre el Centro Comercial Camoruco, afortunadamente podemos estar acá, porque lo que queremos explicar del centro comercial, quiero decir, lo que para nosotros es más importante o fue más importante del centro comercial, y creo que tiene que ver con el reconocimiento, con este premio del año 2015 en el área comercial del premio Ciudad de Maracaibo, es que logramos convencer a los promotores para traer el edificio hacia la calle en un esquema, digamos, distinto, en una solución distinta a la tradicional solución de los street mall, que presentan primero los estacionamientos y luego el edificio pasa a un segundo plano. En este caso quisimos todo lo contrario, acercar el edificio hacia la calle, traerlo a formar parte del perfil de la vía, que de verdad se involucrara con el sector donde él está siendo implantado, y darle al visitante, darle al peatón el primer plano, o sea, el acercamiento de los espacios del centro comercial hacia la calle. Inclusive los transeúntes, cuando pasan caminando, quiero decir, los peatones cuando pasan caminando, sienten el centro comercial, prácticamente entran en el centro comercial, para lo cual hicimos una gran visera a triple altura que va de un extremo a otro y que sombrea toda la fachada principal norte, que afortunadamente está abierta hacia los vientos que vienen del norte de la ciudad y forman parte, digamos, transitan por toda la fachada principal. De manera que yo creo que sí, más allá del estilo contemporáneo, más allá de los acabados, de las texturas, de los colores, lo importante y lo que más nos satisface como arquitectos es haber hecho que el centro comercial esté completamente abierto y volcado hacia la calle, hacia el sector donde él se encuentra. A lo largo de tu carrera como arquitecto, has podido diseñar varios edificios multifamiliares. ¿Cuáles son los más emblemáticos y por qué? Sí, todos los edificios tienen su historia, tienen su cuento como tiene que ser para que cada proyecto tenga su esencia, por no decir su alma. Y hemos tenido la oportunidad de diseñar varios edificios de vivienda multifamiliar, cosa que para nosotros ha sido, de verdad, pudiera decir hasta muy divertido, porque nos ha permitido hacer búsquedas formales de uno a otro. De todos los edificios, si tuvieras que escoger, por supuesto, una historia que contar, es la del edificio Puerto Madero. Puerto Madero fue nuestro primer edificio de vivienda multifamiliar que empezamos a diseñar en el 2004. Como le digo, habíamos hecho la oficina en el 2000, no habíamos hecho grandes proyectos de vivienda, digo. Entonces, en el 2004 se nos presenta esta oportunidad y habíamos hecho una larga reflexión, porque la ciudad venía de muchos edificios de tablilla, de arcilla, un poco al estilo de Bogotá, si se quiere decir. También en Caracas se sigue haciendo uso de esta tablilla para la fachada, con sus bondades y sus deficiencias. El hecho es que Puerto Madero es el primer edificio que nos permite intentar nuevas búsquedas formales, nuevos acabados, y hacemos este planteamiento contemporáneo de una volumetría no regular, que era lo que se venía haciendo acá. Acá se repetía la planta tipo 15, 20 veces, no había mayor dinámica en la volumetría. En Puerto Madero queremos romper con eso, y entonces el edificio se estructura con una base de unos apartamentos ligeramente más grandes que la planta tipo. Luego viene la planta tipo, que se conforma, como decir, el cuerpo de la torre, y tiene un remate
con otros volúmenes un poco más grandes arriba, y cada uno de esos volúmenes los diferenciamos con un color, y luego el núcleo de circulación vertical lo colocamos en un color rojo, ya comenzando con esta búsqueda que siempre nos ha gustado de los colores dentro de los proyectos. El caso es que Puerto Madero recibe el primer premio que la alcaldía otorga en Maracaibo, el primer premio de arquitectura municipal en el 2007, cosa que de verdad nos sorprendió. No sabíamos casi ni de la existencia de ese premio, y fue sumamente grato para nosotros recibirlo, porque estábamos comenzando y fue el gran impulso que la oficina tuvo. Definitivamente Puerto Madero fue el disparador de la firma de Nones más Nones en la ciudad. Esa es quizás de los edificios, como digo, todos tienen su cuento, pero sin duda Puerto Madero tiene un lugar muy especial en la historia de Nones más Nones. ¿Cómo fue el proceso de diseño del Hotel Arte Boutique y su integración a la Plaza Olegario Villalobos? El proyecto del Arte Hotel Boutique es un proyecto que empezó hace varios años atrás. Un cliente compra un edificio existente que se había diseñado para un apartahotel que no llegó a usarse nunca, y se nos pide un proyecto más bien de arquitectura interior para la remodelación de los espacios internos, etc. Lo que sucedió es que con el transcurso del tiempo, de las primeras semanas, de los primeros meses, el cliente y nosotros nos damos cuenta que el trabajo tiene que ir mucho más allá, que tiene que ser un trabajo mucho más de fondo, porque hay nuevas áreas en el programa. Aparece una segunda torre de servicios para el mismo hotel, aparece nueva propuesta de fachadas, se involucran profesionales de hotelería, expertos de Caracas, nos asesoran. Es un trabajo de equipo, es una experiencia muy bonita de trabajo de equipo. Los arquitectos tenemos que estar preparados para conocer nuestros límites, si se puede decir así, y saber estar abierto a las colaboraciones, que sin duda de los grupos salen las propuestas más completas y mejores para el fin que tiene que ser, que los proyectos sean un éxito. Inclusive hay un artista que trabaja en la fachada principal con unas pantallas móviles de acero. Es un proyecto que continúa, eso no se ha terminado, eso es un proyecto largo, seguramente por la dinámica del país propiamente, pero no tengo duda de que va a tener un final feliz también. Frente al edificio hay una plaza, Olegario Villalobos, que es un conjunto de 3 plazas que hay en ese sector de la ciudad, y como a nosotros los arquitectos nos gusta soñar con los clientes y mantenerlos animados en su recorrido de la construcción, un día conversando con el propietario, con uno de los directores de la empresa, nos ponemos a soñar en el día de la inauguración del hotel, cosa que aún no ha sucedido. Y yo le digo, ¿y por qué no nos imaginamos que ese día vamos a invitar a la Orquesta Sinfónica de Maracaibo que dé un concierto en la plaza, frente al hotel, que está a escasos 10-15 metros enfrente? Y le digo, y nos imaginamos la orquesta, el concierto, las luces, el vecindario alrededor de la plaza escuchando el concierto de la Orquesta Sinfónica. Y esa idea que por supuesto brilló en la mente de todos nosotros, dio pie al proyecto de remodelación de la plaza. Era una plaza, abandonada por años. Los propietarios del hotel entendieron la idea, entendieron la conveniencia de mejorar la plaza, prácticamente de hacer que su proyecto de hotel incluyera la plaza, que sigue siendo por supuesto un espacio público, que afortunadamente se hizo completa, se ejecutó, se abrió, se inauguró hace 1 año y medio. La comunidad ya la usa, los vecinos bajan con sus mascotas, los ancianos bajan, conversan, en fin, la gente que está esperando por allí
de manera que es un espacio público que se renovó y que simplemente, bueno, en la anécdota queda esperando la inauguración y queda esperando el concierto de la Orquesta Sinfónica, que fue la idea que dio inicio a esto. La ciudad de Maracaibo cuenta con un clima bastante particular. ¿Qué características debe tener la arquitectura que se elabora en esta ciudad para adaptarse a estas condiciones? Para hablar de arquitectura para Maracaibo, que ha sido una pregunta recurrente en esta ciudad, por supuesto, tenemos que hablar de clima, tenemos que hablar de luz natural, tenemos que hablar de vegetación, tenemos que hablar de sombra, tenemos que hablar de color. Nosotros siempre hemos intentado en nuestros proyectos, por supuesto, tomar en cuenta todas estas variables, tratar de dar respuesta la mejor que podamos a las condiciones donde estamos diseñando, de manera que un primer punto en relación al clima, a las altas temperaturas, es la orientación de los espacios. Los espacios que tú quieres privilegiar, porque son más importantes por las vistas, definitivamente tú los colocas hacia el norte o hacia el este. Como ya dije, el lago de Maracaibo está hacia el este. Cuando tú te levantas en altura tienes una vista muy agradable hacia el lago. En relación a la luz solar, nosotros usamos la luz solar. Nosotros queremos que nuestras viviendas, que nuestros centros comerciales, que los restaurantes que hemos diseñado utilicen la luz solar para la mejor calidad del espacio. El uso de los balcones, de las terrazas, es súper importante porque nos permite sombrear, retraer a un segundo plano las fachadas de vidrio de los ventanales. Hay que crear sombra natural, sombra construida. La otra variable que hemos utilizado en nuestros proyectos es la introducción del color. Si bien los edificios deberían ser de tonos claros, que es lo que hacemos, de blancos o grises muy claros por un asunto de la reflexión de los rayos del sol, para hacer una arquitectura para Maracaibo, a nuestro criterio, tiene que estar presente el color. Esta obra que está acá del artista Iglesias Andrés, que está en nuestras oficinas, y este rincón de romanillas, este rincón de vegetación, describe en buena medida nuestra orientación como arquitectos en esta ciudad. Mi inicio en la docencia definitivamente fue más por una necesidad de transmitir lo que yo sentía que ya había conocido en más de 20 años de experiencia profesional, y eso fue lo que me llevó y lo que me terminó de convencer de que yo quería ir a los salones a explicarle a los estudiantes cómo es el mundo en la calle, inclusive cómo se contrata, cómo escuchas a un cliente, cómo les das respuesta, cómo manejas el día a día de una oficina, cómo son las relaciones con las otras cadenas, es decir, con los otros eslabones de la cadena donde uno participa, porque esto es un trabajo de equipo, donde hay constructores, hay arquitectos, hay promotores, hay agentes que venden los inmuebles. Si estamos hablando de inversiones inmobiliarias, yo quería transmitir todo eso, de manera que eso fue lo que me impulsó a ir a la universidad. La Universidad Rafael Urdaneta me abrió sus puertas y estuve dando clases por 10 años. Ahorita me detuve un poco para hacer reflexión, me gusta detenerme, me gusta un poco el tiempo libre para pensar sobre lo que he estado haciendo. No tengo duda de que me faltan otros años más de docencia y ya volveré con otra experiencia más acumulada en la vida profesional. Yo pensaba que iba a ir a enseñar solamente y me di cuenta que el que pues aprendió fui yo. Aprendí de la experiencia con los alumnos, aprendí de la investigación que ellos hacen, de la arquitectura que va saliendo,
aprendí para tratar de entenderlos, para tratar de mantenerlos animados. La docencia de verdad que es una experiencia muy gratificante que te permite crecer no solo como persona, sino como profesional. Yo no tengo duda de decirle a todos los profesionales que en algún momento se sientan con el interés de hacerlo, que no duden que lo hagan. Creo que definitivamente alguna labor de la vida que todos tenemos en algún momento es transmitir lo que sabemos. Eso creo que completa muy probablemente el camino de la vida de las personas. Me faltan muchos años más por enseñar, pero ya he tenido esa bonita experiencia de transmitir. Mi consejo para los estudiantes sigue siendo el mismo que les he dado todos los primeros días de clase. Sean personas sensibles, sean profesionales sensibles, estén pendientes de lo que ven, por qué les gusta, por qué no les gusta lo que ven, sientan o dense cuenta de a qué huele cuando caminas por un bulevar comercial, qué escuchas cuando entras a un lobby de un edificio, qué sientes en la piel cuando pasas del sol a la pérgola, al interior. Solamente cuando uno es capaz, cuando ellos y nosotros ya como profesionales somos capaces de sentir, de poder traducir esas emociones en arquitectura, entonces ya uno queda enganchado en este fascinante camino que es vivir siendo un arquitecto. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Recuerda que puedes ver otras entrevistas que hemos realizado a diversas personalidades del mundo de la arquitectura venezolana en la sección del canal denominada Entrevistas, donde puedes conocer más de los arquitectos que han desarrollado gran parte de su obra y su trayectoria en Venezuela. No olvides darle like a este video, así como suscribirte al canal. De esta forma nos ayudas a continuar con nuestra labor. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Agradecimientos. Arquitecto Ernesto Nones. Firma de arquitectura Nones más Nones. Videos y grabaciones, Luis Ontiveros. Guión, Ricardo Castillo. Edición y animación, Ángel Márquez. Corrección de textos, Eduardo Serrano. Locución, Adolfo Nítoli.